Eh, Muy bien. Bueno, hoy empezamos un nuevo debate, es el cuarto encuentro, y sería nuevas formas de pensar el cristianismo. Y les comparto una pequeña presentación para poder empezar el cristianismo de hoy. Y será bueno pensar qué es lo que es concretamente el cristianismo y hasta dónde llega sus conceptos, ¿no? Y sus límites que lo construyen, tanto personales como institucionales, y ir desgranando como eso. Y yo creo que estaría bueno preguntarnos si ser cristiano es creer en Jesús, seguir a Jesús, o pertenecer a alguna iglesia, o vivir de alguna manera. ¿Ustedes qué piensan? Hacemos este sistema de levantar la mano, Víctor. Sí, ahí va de nuevo. Igual quien quiera opinar, estaría bueno que levanten la mano para ir por orden y no medio atropellar a las otras personas con la opinión. E igual, si pueden opinar más concretamente, se pueden desarrollar alguna idea, pero no tan larga para que también a los otros no se les vaya la idea, ¿no? Muy bien. Igual. Ujú. ¿Y Tony? Antonio, sí. Pues yo creo que ser cristiano es seguir a Jesús, o sea, querer seguir su ejemplo, pero también es reconocer que Jesús es Dios, porque al menos creo que sí es en el Corán que se menciona que o sea, Jesús como profeta, pero, o sea, y así que digamos, sí creen en Jesús o sí reconocen la figura de Jesús, pero pues definitivamente no lo consideran Dios. Así que yo diría que creen, o sea, creer en Jesús, creer que es Dios, es hacer esa distinción y también querer seguir su ejemplo, porque también sé que se puede interpretar desde el gnosticismo y no sé qué tanto desde el gnosticismo pueda hacer como realmente seguir su ejemplo y solamente usarlo como símbolo. Ok, ok. Como esta parte más de jerarquía. O sea, Pablo. Eh, yo creo que ser cristiano es seguir la enseñanza de Jesús, que Jesús justamente entre las cosas que dice, como decía Antonio, es que Él mismo es el Hijo del Padre, que Él es el Dios vivo. Así que eh, eso está incluido también, es decir, es creer en toda esa revelación que viene a lo largo de la historia, desde el Antiguo Testamento y que acaba como su apoteosis en la figura de Jesús, pero también creer en o vivir esa enseñanza de que lo más importante de todo es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Entonces, me parece que la clave del cristianismo y del mensaje de Jesús, que es lo que define a ser cristiano, no es saber la Biblia de memoria, ni ir mucho a misa, ni que esas cosas están muy bien, pero no es el punto esencial. El punto esencial es amar a Dios, estar enamorado de Dios, tenerlo como lo más importante de tu vida y obviamente a Jesús como Dios encarnado. Ok. Sí, va muy de consonancia con Tony, que Jesús como el eje, ¿verdad? Ok. Teresa. Vale, pues a mí se me ocurre con respecto a qué es seguir a Jesús. Yo diría, o sea, yo le voy a poner el nombre completo, Jesucristo, ¿vale? Porque mm, en mi comprensión, todas y todos llevamos a un Cristo dentro de nosotras. Entonces, creer en Jesús es creer en esa parte que tú tienes de luz dentro de ti. Y seguir a Jesús o vivir siguiendo las enseñanzas de Jesús es poder ver esa luz de Cristo en cada uno de todas las personas que viven en el mundo. Poder ver esa luz. Entonces, no es seguir un rito, yo creo, para mi entender, no es seguir un rito concreto, sino poder ver esa luz interior y verla en los demás. Ok, ok, ok. ¿Me Esa está me... diciendo algo, Monse? ¿Eh? Os oigo Sí, muy que bajito, muy dice, bajito. sí, Ok. que va a salir porque nos oye muy bajito. Vale. Sí, igual. Ahorita que dijiste eso, Teresa, creo que
va mucho con esa pregunta que dice, ¿qué significa seguir a Cristo entonces? O sea, cuando, o sea, solo es como ir al templo, o qué pasa cuando se entra en casa, al trabajo, con el dinero, o sea, con el trato con los demás, ¿no? O sea, ¿qué es entonces seguir esa forma de Cristo? O sea, ¿cómo cristianizamos la vida, ¿no? De cada uno. Pablo. Yo pienso que ese seguir a Cristo no es seguir simplemente la enseñanza de un maestro. De nuevo, es tomarlo a Cristo, a Jesús, como el Hijo de Dios, el Dios vivo, y es aceptar ese pack, ese paquete, ¿no? Viene incluido. Y mirarlo a Él como referente de conducta. Pero como cuando se habla del imitatio Christi, esta imitación de Cristo de Tomás de Kempis, no se refiere a que uno lo imite en lo que hace. Por ejemplo, usaba barba, nos dejamos barba. No es eso. O Jesús maldijo la higuera. Cada vez que pasamos junto a una higuera la maldecimos. No. Se trata de pillar el modo, el estilo, la manera de ser de él. Y eso es seguir a Cristo, ¿no? Adaptándolo luego a la gran ciudad, al siglo XXI, ¿no? Eso. Ok, gracias. Antonio. Yo quiero retomar lo que dijo Tere, de Ujú. que de que uno tiene un Cristo en su interior y ese que, o sea, y que también ahora hacer eco de lo que dijo Pablo, que pues es no sé, no podría decir como representación, pero es esa como parte auténtica de uno, que es la que uno debe de aprender a escuchar y que a través de ese símbolo de Cristo es más fácil poder como seguirlo. Y pues justamente es como también quitarnos de o sea, de no quedarnos solamente con el símbolo, sino sí ponerlo, sí vivirlo, o sea, y pues sí, también no significa que, ay, voy a buscar quién me pueda crucificar, pero sí, pues, o sea, a mí me parece muy interesante esto de que, o sea, si nosotros somos como Cristo y tenemos un Cristo en su interior y por lo tanto tenemos, o sea, nosotros también somos Dios, pero la única forma de poder, em, pues, ser Dios fue con ese ejemplo y que involucraba ese, ese sacrificio. O sea, de lo contrario, no es la forma adecuada de ser Dios. Ok, muchas gracias, Tony. Pedro. Sí, hola, pues la verdad que es interesante plantear la idea de Jesús, pero ese Jesús de hace 2000 años ha sido interpretado actualmente con multitud de veces, ¿no? Y ha desarrollado muchas iglesias. Entonces parece que uno elige un modelo de enseñanza de Cristo que está determinado por padres, por sacerdotes, por iglesias, y tú te adaptas a eso con sus dogmas, ¿no? Y cuando te revelas a eso parece que estás siendo contrario a Cristo, ¿no? Y a sus enseñanzas. Y a lo mejor se trata de ser capaz de saber que no sabes nada y que lo que Cristo decía es que somos amor y es lo único que queda, ¿no? Y que no es incompatible con otras enseñanzas, ¿no? Con las enseñanzas del equilibrio de Buda, con las de Confucio, con las del yoga y con tantas otras, ¿no? Y eso. Claro. Sí, creo que ese es un buen tema también. Una buena, un buen aspecto porque, o sea, Jesucristo también hay una parte como de institución. Entonces, ¿hasta dónde llega esta parte que sí rige y cuál es la parte del amor, ¿no? Tony. Sí, justo como dices, Víctor, de que está esa parte de la institución o de las instituciones que de pronto pues instrumentalizan el discurso de Cristo, o bueno, todos los instrumentalizan las instrumentalizaciones, porque también la Biblia fue una instrumentalización. Em, y pues también esto que dice Pedro, de que al final de cuentas es como de que, bueno, aquí está la interpretación, esta es la interpretación oficial, somos una institución oficial y esta es la forma como debes hacerlo. Y bueno, a mí esto de, o sea, yo lo he querido llevar como más allá de eso
y pues parece que estoy haciendo algo que es como contrario a lo que debería ser porque, bueno, como algunos ya saben, yo me convertí a la religión de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días recientemente y pues creo que es una institución muy controversial, pero por lo que yo decidí unirme fue porque estas personas lo encarnan. O sea, no había conocido una comunidad de personas que lo encarnaran realmente y que tienen todo un sistema para encarnarlo más allá de la interpretación y más allá de que tengan como otros libros y que, o sea, porque yo no sabía que tienen como otros libros que son como para ellos tan oficiales como Antiguo y Nuevo Testamento, y pero de pronto hay como argumentos de que no, es que nos dicen que en la propia Biblia dice que no debes de añadir más libros a esto, pero pues no lo estamos añadiendo, o sea, estamos diciendo que son otra cosa. Total que, o sea, como que por fin pude vivir esto de no es solamente una intelectualización, sino, o sea, ponerlo en la práctica, pues no es una cosa sencilla. Y, pero digamos, justamente se podría como interpretar de la forma incorrecta que uno se una o que participe en una institución. O sea, porque yo no es que no dude, solamente me agrada la forma en que viven, cómo se practica. Buena opinión, Tony, gracias. Pablo. Em, yo pienso que es diferente institución a tradición, porque, por ejemplo, en una pareja uno podría decir, basta del amor, ¿no? Tú sabes que te amo y viceversa, y ya está. Pero sin embargo, la tradición son esa repetición de ciertos gestos como, no sé, el ramo de flores o cosas que, por el estilo, ¿no? Abrir la puerta a un coche, que hacen a la comunicación y a la expresión de la validez de ese amor. Es decir, no basta con, ¿para qué te voy a dar un beso si ya sabes que te quiero? No, te doy el beso y te lo doy de una manera romántica y con velas y lo que fuera. Ahora, institucionalizar eso significa que aparezca una institución legalmente constituida, con estatutos, con no sé qué, que tiene un arraigo ya social, que tiene dogmas que no se pueden cambiar, que son fijos. La tradición, en cambio, es algo vivo, es algo que se construye y que uno elige qué tradición absorber. Si yo elijo que Abraham en adelante o Krishna y en adelante o la de Buda, ahora, si me hago budista, tibetano y asumo al lama, al Dalai Lama como cabeza y a todos los lamas que me dicen que no, que hay que ponerse el pañuelo de tal manera y no de la otra y hay que encender la vela con la mano tal, bueno, ahí ya estoy dentro de una institución, pero se puede vivir en una tradición y esa tradición enriquece eh, la expresión del amor, porque somos seres de rituales, de ritos, ¿no? Claro. Eso que comentas, Pablo, me da a la siguiente pregunta que tengo por ahí, que dice, ¿puede una persona cumplir externamente con ritos cristianos y no vivir el evangelio? O viceversa, ¿puede una persona estar profundamente en lo cristiano y no sentirse cómodo en el lenguaje de la institución o de la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo conforma? Teresa. Claro, o sea, justamente lo que nos hace o nos ha venido muchas veces despreciando el cristianismo ha sido la institución de la Iglesia, porque como ha sido muy contradictoria a lo largo de los siglos, como cualquier otras instituciones, como puede ser la política, o es que no hay ninguna que se haya librado de tener corrupciones. Entonces, eso te ha hecho generar un rechazo. De hecho, yo no he sabido, yo no jamás he leído la Biblia, por ejemplo, nunca en mi vida, nadie me ha puesto una Biblia cerca, hasta ahora, ¿no? El lenguaje de la Biblia me rechina, es un rechazo constante. Quizás soy una mujer de otro siglo, con otras formas de entender la vida intento de alguna manera acercarme porque es algo que comprendo que por ahí puedo entender un poco más cómo vivió Cristo y sentirme cómoda, intento sentirme cómoda con ese lenguaje, pero me cuesta muchísimo, dado que también hasta ahora hemos vivido en un ritual
de obligado, entre comillas, cumplimiento, bajabas a misa cuando todos los domingos, o sea, era algo, además, era unas riadas de personas que bajaban los domingos a misa porque era lo que había que hacer. Pero yo no sé si mi padre entendía algo de lo que decía el cura, o sea, creo que no entendía nada de lo que decía. Entonces, ante eso vienen los rechazos, porque realmente si no hay comprensión de lo que ahí te están diciendo, pues es imposible que tú eso lo puedas de alguna forma llevar a la práctica en la vida. Aunque también os digo, llega un momento en el que hay algo que te dice lo que está bien. No sé si es Dios, es Cristo, es la conciencia, es una fuente, no sé lo que es, pero hay un momento en la vida en lo que cuando actúas, cuando haces algo, cuando estás en un discurso o comportándote con personas, hay algo que te está diciendo interiormente lo que está bien y lo que está mal. Y diría más, no necesitarías ni la ley, o sea, no se necesitaría nada, ni psicólogos tampoco. Sería, no, es que sería, o sea, sería un dejarse llevar realmente por lo que tú realmente sabes que está bien. Y eso es para mí una persona que tiene profundamente cristiana. Ok, ok. ¿Todos tienen esa opinión o creen que hay otra más diferente? Pablo. Esta primera pregunta de ¿puede una persona ser profundamente cristiana y no sentirse cómoda con el lenguaje institucional de la iglesia? Em, Hasta tal punto la institución siempre es como osificada, es como un hueso que trabaja con generalizaciones, como por ejemplo, no sé, el divorcio no está permitido. Ah, pero en mi caso, no sé, mi marido me golpea, no importa, no está permitido. Bueno, hasta tal punto esa rigidez se produce que dentro de la propia Iglesia Católica hay distintas vertientes teológicas. Y hay, por ejemplo, hay una vertiente que quiere regresar a la misa tridentina, la misa antigua en latín, con cantos en latín también, gregoriano y todo esto, con el sacerdote de espalda. Y hay toda otra que es creo que se llama novus sordo, que es cuando lo que conocemos del sacerdote de frente, canciones con una guitarra y canciones de cualquier cultura de cada país, y son de la misma institución. O sea que son cristianos los dos y sin embargo no se sienten del todo cómodos con lo que dice su propia institución, porque muchas veces el Papa puede encarnar, como el Papa Francisco era más del lado progresista, mientras que Ratzinger quizá era más, ¿no? Benedicto XVI del otro lado. Entonces, cuando te toca un papa determinado, puede que no te sientas cómodo. Y hay muchos sectores de la propia Iglesia Católica que están incómodos con eso. Así que las instituciones tienen ese problema. Presentan un modelo y si te gusta bien, te coincide y si no, tienes un problema, pero no por eso dejas de sentirte cristiano. Mm, bien, muy bien. Antonio. Bueno, a mí, yo siento, bueno, yo sé que no debemos de referenciar lo que, o así como decir, pero, o sea, yo antes como, era como de de la postura de Teresa, algo así como de que nada, no se requiere como la ley, o sea, mi postura solía ser anarcocomunista, lo reconozco, pero ya recientemente, o sea, por ejemplo, no podría haber, o sea, un sistema de salud pública, no podría haber en un, o sea, o sí sería, pero pues, o sea, imagínate cómo puedes comprar una máquina de resonancia magnética, pues así, con una economía de una comuna, o sea, no, o sea, está muy básico. Así que, pues, o sea, creo que la tecnología hoy en día cambia completamente las cosas. O sea, obviamente el mensaje tiene que estarse como adaptando y cambiando. Por eso digo que yo antes era de esa postura de ser anarcocomunista, hasta que hablando justamente con un amigo me dice, oye, pero no tendríamos esa medicina, porque pues no, o sea, no podríamos tener ciertas cosas, porque hay como ciertas limitaciones. Y también, por ejemplo, recientemente estoy estudiando cómo funciona el gobierno chino, porque también, o sea, pues es un gobierno que está en camino, o sea, su meta es ser comunistas, pero en este momento están como ahí en el Inter y son sistemas sumamente complejos. Em, pero bueno, volviendo a esto, recuerdo que hace poquito estábamos hablando de Tomás Moro, ¿no? Y que cómo, pues que lo mataron, ¿no? Por Enrique, ¿cuál? Bueno, Octavo. y octavo, y me parece curioso que
hoy en día sí te puedes divorciar, o sea, y ante la iglesia. Hoy en día sí se puede disolver tu matrimonio, o sea, o sea, uno podría decir, o sea, murió en vano Tomás Moro, o sea, se hizo todo esto y ahora ya en día, no sé, y conozco casos en los que, no, pues es que al final se presentó el caso de que, digamos, hubo una infidelidad o esta persona tal o cual, y se hizo una disolución de matrimonio ante la iglesia, cuando antes era algo, pues, inconcebible, es así hasta que la muerte los separe. Así que, pues, o sea, incluso esta misma institución, la Iglesia Católica, tiene que seguirse actualizando. Y también eso me hace pensar en las representaciones de Jesús, o sea, pues cada quien representa a Jesús dependiendo de su raza, o sea, digamos, pues hay un Jesús asiático, hay un Jesús moreno, hay un Jesús, Jesús negros, o sea, y al final de cuentas, bueno, o se supone que debería ser el mismo. Hay iglesias que no, bueno, cristianismos que no representan o que no deben de representar a Jesús así, digamos, gráficamente. Y hay quien también, por ejemplo, aquí en esta iglesia en la que pertenezco ahora, me causa curiosidad porque no representan a Jesús crucificado. Casi no se hace como ese, pues no, o sea, seguramente también es como para diferenciarlo, pero me sorprende que, o sea, la imagen que en ese momento es la que más digamos, se ha usado, es una imagen de un cristianismo protestante y es Jesús resucitado. Y esa es la imagen que representa a Jesús, al menos así como iglesia. Así que, digamos, como que se adapta todo al tiempo, lugar y la gente. Ok, o sea, o es una institución que va cambiando, pero sí hay institución. Ok, Ana, por favor. Bueno, yo creo que una pregunta básica igual es hacernos la pregunta de por qué necesitamos instituciones para vivir conforme a la enseñanza de Cristo o para sentir a Jesús en nosotros, como lo queramos decir. A mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y tiene que ver con el buscar fuera, yo creo, el tradicional buscar fuera lo que está dentro. Y lo que está dentro es esa conciencia que decía Teresa, pero es que esa conciencia la tenemos desde que somos pequeños. O sea, tú cuando eras pequeño y tu madre hacías algo y te decía, bueno, te reprendía y te daba una explicación, tú de repente conectabas con algo de ti y lo veías claro. Y luego ya vas creciendo más y te vas dando cuenta y sabes realmente, si eres un poco reflexivo, te das cuenta de que eso que vas a hacer no está bien. Solo por el principio básico que a lo mejor a los 10 años has aprendido que es no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Entonces, yo no voy a entrar más en debates si son necesarias o no socialmente. No, yo hablo a nivel de sentir individual, porque al final las instituciones religiosas, las católicas, protestantes, anglicanas, cada una es una interpretación de determinados libros de la Biblia. Hoy buscaba una información que había oído en un audio, digo, por curiosidad, del encuentro de esta tarde lo voy a buscar, y era en qué fecha se escribió el Antiguo Testamento. Y bueno, pues al final, después de mirar en tres sitios, pone que el Antiguo Testamento se escribió entre 500 y 1500 años antes del nacimiento de Jesús. Claro, la pregunta es, ¿quién escribió eso? Pero es que luego he encontrado un enlace a, ¿cómo se llama? Instituto Bíblico y te pone también los textos de después de Jesús y ves que de los cuatro evangelios, pues unos están fechados entre el 60 y 70 después de Cristo y el de Juan, que parece el más gnóstico, está entre el 60 y el 90. Claro, mm, eh, no digo más, yo no sé nada, yo no sé si Juan tenía cultura y los apóstoles tenían cultura para expresar ideas tan elaboradas. Yo no lo sé. Lo que la Biblia nos ha enseñado de pequeños es que eran pescadores y pescadores pues parece que nos está diciendo que eran un poco analfabetos. No lo sé. A mí, en el tema de la Biblia, hay cosas
como que me chocan desde muy pequeña y no es que lo rechace, no, 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 no es que lo rechace, es que no lo comprendo y quizá por ello yo he seguido un camino más de introspección. La figura de Jesús me llama mucho, pero me llama por su parte divina, que creo que la tenemos todos. Eh, si todos somos hijos de Dios, como él dijo, que yo eso sí lo creo, todos tenemos esa parte divina. Entonces, su humanidad me interesa tanto como su divinidad. Su humanidad, ¿por qué? Porque desde mi punto de vista, o sea, llevar no, poner, bajar a tierra, poner en carne, en vivencia, en acción de vida, esa divinidad es un trabajo titánico. Es un trabajo titánico. Entonces, yo admiro la figura de Jesús sobre todo por eso, por lo que nos ha contado la Biblia, que no tenemos más referencias, pero es que como su ministerio era el amor, que es lo que a mí realmente me interesa, que es el camino del corazón, dicho ampliamente, ese camino, si tú te lo propones seguir, que es un compromiso contigo, es contigo siempre. Si tú te propones seguir el camino del corazón, ¿para qué? Pues para sentirte tú bien, no para ser bueno sociológicamente o psicológicamente y tener un concepto espiritual o concepto psicológico maravilloso de ti. Si tú te propones eso, es titánico. Yo por eso admiro mucho la figura. Cuando digo la figura, me refiero a la figura real, que oí esa mañana que hay gente que discute si existió Jesús o no. Bueno, para mí está claro que sí existió. Pues nada más que eso. Muy bien, Ana. Muchas gracias. Pablo. Estas dos preguntas son los dos lados de la misma cosa, ¿no? Puede ser una persona cristiana y no sentirse cómoda en la institución, o puede cumplir lo contrario, toda la institución y no vivir realmente como cristiano, no serlo. Creo que es perfectamente válido. Ambos casos son posibles, porque yo creo que la ley que uno elige asumir se estructura en forma de institución, porque yo siento que funciona como una red de contención o como los andamios de un edificio. Sirven para contener algo. Y la idea de contener implica no confiar. Yo no confío en la bondad espontánea humana per se. Thomas Hobbes decía Homo mini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Rousseau decía lo contrario, decía confío en el buen corazón de los seres humanos. Yo considero que si no tengo esos andamios, si no tengo una institución que así osificada como sea, congelando esas intuiciones profundas del ser humano, sea un reservorio de esa red de contención para que cuando yo me caiga y me pierda, me vuelva a recordar por dónde es el camino. Yo creo que en ese sentido la institución es muy necesaria y yo necesito de las instituciones, a veces encarnadas en forma de referentes, personas que son la voz de esa institución. Por lo tanto, no confío en que espontáneamente el ser humano se ordene. Muy bien. Gracias, Pablo. Antonio. Pues yo estaba pensando en esto de las instituciones, de que si son necesarias o no. Y pues, digo, sí, pues depende, ¿no? También si uno vive aislado, pues realmente podría no necesitar aparentemente de las instituciones, pero pues de todos modos uno sin darse cuenta sí puede estar dependiendo, o sea, por ejemplo, del sistema eléctrico, ¿no? Es una institución y uno, o sea, aunque no esté interactuando con las personas que están ahí instalando, o que uno o ya está ahí puestas ciertas cosas, o también instituciones que formaron el país en el que uno vive o demás, o sea, al final de cuentas uno forma parte de todo ese tipo de agrupaciones, pero lo que sí creo es que... o sea, hoy en día el problema son realmente estas macroestructuras, o sea, en las que el individuo ya no pesa nada, o sea, ya ni siquiera pesa como un número, ya es algo tan abstracto que va todavía más allá, ya es así como algo sumamente vago que no importa.
Y pues a mí lo que me llamó desde un inicio de este grupo era justamente el término es holocracia, o sea, todos estamos al mismo nivel y hablamos lateralmente, no unilateralmente, no es un discurso que nos están dando y de que no podemos responder. No hay ningún diálogo ahí, no puede haber una dialéctica, no puede mejorar el sistema cuando tú no puedes comunicarte con el sistema. Y pues me imagino que hay muchas instituciones que son más vivas, no están tan ahí anquilosadas y que no son tan rígidas, pero, o sea, sí, definitivamente creo que por eso es tan relevante hoy en día el arquetipo de Cristo, porque esa es la forma como uno puede realmente relacionarse con la totalidad. O sea, hoy en día las instituciones están alcanzando ese grado de que ya son casi la totalidad. O sea, están muy lejos, tan lejos de uno, del individuo, que, digamos, si uno no está siendo más individuo, no puede interactuar con esas estructuras porque realmente se lo comen a uno. Uno termina siendo esa extensión de la propia institución y no tiene ya voz propia. Y respecto a como la historicidad del cristianismo, o sea, yo tengo esta disonancia cognitiva porque a la par creo que la Biblia, al menos la Biblia está, la primera Biblia, la de el Concilio de Nicea del año 313, creo, em, lo que yo creo que, con base en mi investigación, es de que la editaron dos personas, así, y son textos de diferentes tradiciones y pues simplemente ahí Constantino ya de pronto ya se había convertido, hubo muchas cosas de por medio, pero digamos, fueron dos personas las que editaron como tal lo que hoy en día conocemos como Biblia. Y pues hice una investigación muy extensa al respecto y llegué a esa conclusión. Y eso mucho tiempo me mantuvo como completamente como alejado del cristianismo, porque decía, bueno, pues ya vi quién está como detrás de la cortina, pero el punto es que eso no me sirve de nada. O sea, saber esa historia no me sirve de nada. O sea, y no, tampoco es como que todo tenga que ser útil, pero, o sea, no es, digamos, incluso la propia ciencia, hoy en día ya va más allá de incluso de un relativismo. O sea, ya no se sabe que si las cosas sólidas son sólidas, o sea, ya es una completa relativización. O sea, ya incluso el propio ser es como la propia persona es como de que, ¿estás seguro de que existes? O sea, porque yo creo que la mayoría no lo hace. O sea, la mayoría no es un individuo. La mayoría no tiene sus propias ideas. La mayoría solamente es como un recipiente para ideas por contenedor, pero de algo que no es el sí mismo. Y por eso es como tan relevante pues, o sea, que se entiendan y más allá o sea, yo no estoy en contra de que sea de que ese saber ancestral o esa tradición, pues contenga muchísima sabiduría. O sea, y tampoco estoy en contra de la institución que fue esta iglesia, que digamos que hoy en día puede ser como tal el Vaticano. No estoy en contra de ello. O sea, no puedo estar como en contra de una cosa en sí, pero sí puedo estar en contra de bastantes ideas o sí puedo disentir con varios de los puntos o sea, ya cuando hay una cuestión de un dogma, es cuando ya viene el problema, cuando es que es así, no puedes ni siquiera, no lo dudes. O sea, y hoy en día pues sí puedo entender como qué es lo que querían decir, pero que no podrían como decirlo y es de que, pues sí, o sea, se requiere más que el mero razonarlo. O sea, creo que eso es lo que querían decir, no tanto que, mm, que no lo dudaras, sino que pues es algo que vas a sentir. O sea, no vas a dudar de que tienes la manzana en la mano. Ese es el dogma. El problema es de que hay quien ya relativiza incluso si tienes la manzana en la mano y que si te la comiste y si tú puedes decir, aquí está la manzana, o sea, pero lo van a negar, Ok, ok. porque puede generar que se rompa o sea, una crisis de identidad, porque su identidad, su sistema de creencias está construido sobre arena. Muy bien. Igual solo quisiera como acotar algo para seguir como con con el debate. O sea, veo como mucho de que, o sea, de eso que nos decía Teresa, de que Jesús era como más revolucionario, ¿no? Como casi de izquierda. Y también la posición
como de la institución más osificada que nos comentaba Pablo también, y la búsqueda interior, ¿no? Que también nos comentaba Ana. Entonces yo creo que estaría bueno ver qué formas de cristianismo son válidas y son compatibles entre ellas, y dónde está el límite, ¿no? O sea, para ver, o sea, qué es lo que consiste entonces ser cristiano, si no depende tanto de la iglesia, ni de la tradición, ni de quien lo diga, o solo sentirlo, ¿no? O sea, creo que eso también es muy debatible. ¿Pablo? Yo voy a responder, si me permites, a la anterior, no a la Sí, claro. pregunta, sino a lo que se había suscitado, Ok, y luego sí respondo dentro de esta, va. en otra vuelta. Respecto a la historicidad, yo pienso que es como enamorarse. Si tú puedes explicar por qué te enamoraste de una persona, es que no estás enamorado, ¿no? Si tu pareja te dice, ¿por qué me amas? ¿Por qué? Porque soy bonita, porque soy inteligente, porque soy capaz. No sé, no sé por qué, pero te amo. Sé que hay algo que no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, a mí me pasa con el cristianismo que es un enamoramiento. Me da igual, por ejemplo, esto, que si Marción escribió la primera versión modificada de los cuatro, de los evangelios, perdón, del de Lucas, y que si después la iglesia como establecida, lo que después fue la católica, empezó a armar su canon y que el canon hebreo se cerró en cierto momento y no incluyó los libros griegos y tantas teologías que hubo de por medio y que si Jesús realmente en qué fecha nació y que si era... Me da exactamente igual. Yo lo que hago es creo, sencillamente. Para mí Jesús es Dios y mi Salvador. Y lo creo, así de simple. Me da igual demostraciones que vengan, no sé, Antonio Piñero y diga que es un investigador, filólogo, y que diga, no, porque en la fecha tal y esto lo escribió y esto está metido en el Evangelio de Mateo, esto no es original, esto lo metieron después. Me da exactamente igual. Yo es como si fuera un niño. Compro la idea y me la meto en el corazón y amo a Dios desde ahí. Ya está. Después, las instituciones pueden ser más rígidas, menos rígidas, monopolizar eso y endurecerse y reflejar más o menos mi sentir, ¿no? Por eso no me caso con una institución, pero yo lo que busco es amar a Dios. Y compro eso como si fuera un niño de 5 años que cree en Papá Noel. Muy bien, Pablo. Muchas gracias. ¿Tony? Es como en esta, ¿cómo se llama esta película con Sean Connery en el nombre de la rosa, una Sí, cosa el nombre así? de la rosa. De que el debate es de que si Jesús era dueño de sus ropas. Ese era el debate teológico ahí, ¿no? O sea, Jesús era dueño de su ropaje. O sea, y obviamente, pues, los que iban vestidos humildemente decían, pues no, o sea, eso era lo que querían debatir. Y los demás que iban todos enjollados eran los que decían, no, pues si era dueño de sus ropas, ¿cómo que no? O sea, o sea, obviamente cada uno adapta ahí al discurso a su conveniencia. Pero al final de cuentas, creo que siempre y cuando exista como, como la apertura o que se llegue, o sea, es como también estas preguntas que, ¿cuántos ángeles pueden bailar en la punta de una linterna? O sea, ahora entonces, pues, ¿saben bailar los ángeles? O sea, ese tipo de como especulaciones, de exploraciones, creo que son bastante útiles. O sea, tal vez solamente o sea, como algo anecdótico. O sea, no de que, al final vamos a medir cuántos y vamos o sea, sirve si lo puedes justamente entender, o sea, pero sin quererlo como, digamos, solamente quererlo copiar. O sea, si es algo que te toca así profundamente, creo que o sea, puedes utilizar ese tipo de ejemplos o llamarlo de esa forma, pero en cuanto ya es algo que ok, voy a tomar esta idea y la voy a usar para convencer a esta otra persona. Ni siquiera entiendo de qué estoy hablando, pero al menos a mí ya como yo no entendí, me puede servir para que otro tampoco entienda y confundirlo y para, o sea, es justamente o sea, pues al final de cuentas, el verdadero problema es la objetivización de las personas, la objetivización de los discursos, o sea, que son objetos, que los ves cosas que las estás usando.
O sea, y bueno, pues aquí en Anima Mundi, pues eso se trata, ¿no? O sea, de que darle vida a las cosas incluso, no solamente a las personas, sino, o sea, vaya, yo que tengo un salero de pajarito rojo y es así como, o sea, tiene vida para mí y lo cuidamos porque tenemos aquí muchos gatos y que no lo vayan a romper y, o sea, de pronto es eso, o sea, de pronto es como, no sabré que sea lo contrario a la objetivización, pero pues creo que de eso va, o sea, creo que justamente el hecho de que Dios se haya hecho hombre involucra eso, involucra que ya el hombre no es un objeto, el hombre es un individuo y que el seguir el ejemplo de Cristo es ser individuos. O sea, pase lo que pase, cueste lo que cueste, el defender pues no diría como individualidad, porque tampoco a veces no se trata del el propio individuo, sino también de la comunidad que puede como estar defendiendo o o en la que está inserto, pero pues, al final de cuentas se trata de ser un individuo. O sea, creo que seguir el ejemplo de Cristo es ser un individuo. Muy bien. Muchas gracias, Tony. Teresa. Sí. Oye, es que, ¿sabes? Antonio, yo es que me he visto la película de El nombre de la rosa y lo que trata es sobre un libro de Aristóteles que lo que dice justamente es que habla de la risa de lo divino, sobre lo divino. Entonces los monjes querían que el libro lo envenenaron justamente porque si el pueblo se da cuenta que se puede reír, ¿no? Le pierde el control que tiene la iglesia sobre el pueblo. Entonces esto me viene así a colación decírtelo con respecto a lo que ha hecho la iglesia durante toda su existencia, que ha sido controlar al pueblo siempre, y solamente tenemos que ver la Santa Inquisición, lo que hizo con la gente. En Europa, vamos, fue impresionante. En cuanto te pongas a rajar un poquito, torturas y demás. Eso sí, si veían sangre, que el otro día que me vi un documental aposta para, si en el momento en el que había sangre paraba la tortura. Fíjate, pero claro, luego volvía a continuar otra vez, le curaban de nuevo y volvían a continuar con la tortura hasta que hubiera sangre. Entonces, yo lo que digo sobre lo que a mí me ha hecho sentir Jesucristo, por decirlo así, algo de verdad de lo que a mí me ha hecho sentir, a mí me ha hecho sentir humana. O sea, me ha devuelto a la vida humana. Es una espiritualidad muy encarnada en lo vivo de la vida. Y eso es lo que a mí me ha traído de Jesús. Amada también, amada, no por lo externo, sino por otra cosa más profunda que tampoco sé muy bien explicar. Y también he perdido la culpa, esa culpa que, fíjate, la iglesia, no por mi culpa, por mi santísima culpa, no me acuerdo muy bien de las cosas que decía cuando era pequeña, pero yo recuerdo algo de eso, mi no sé qué de la culpa, no, eso no, de eso no va Jesucristo, o por lo menos es lo que a mí en estos últimos tiempos que me he acercado a Jesucristo, tengo 6 años de espiritualidad, tampoco tantos, pero en estos últimos que me he acercado a esta figura, he dicho, parece que es aquí. Y es por esto que me hace sentir mucho más humana que nunca. Ya está. Ya está, Teresa. Gracias. Tony. Y ahí le gané a Pablo de levantar la mano. Eh, Eh, sí, sí, es cierto. Bueno, creo que son más bien como dos. La razón por la que estas personas iban ahí era para debatir eso, pero sí, después está esto de que había como que algo detrás, pero es curioso porque es que es el abad, ¿no? El que está ahí en contra que esconde este libro de Aristóteles y que no quiere que lo lean y que está envenenado y demás. ¿Tú sabes, te acuerdas, Pablo? Bueno, tú, Tere, ¿te acuerdas quién era? El que era el que no quería que se rieran, pues. Yo no me acuerdo del primero que la envenenó, yo sé que era el Guillermo, ¿no? Era uno de los que fue a investigar allí los asesinatos y era porque el libro cada vez que lo leían, al chupar, se morían, pero no recuerdo quién era. Era uno de los monjes mayores, pues el más radical, que no quería que el pueblo leyera que te podías reír de todo, hasta de lo divino y de lo sagrado. Y como eso hacía perder el control del pueblo, porque lo único que ha hecho la Iglesia durante muchos años es atormentar, controlar y de alguna manera dominar al pueblo analfabeto, pues eso podía hacer que las personas tuvieran un criterio propio, ¿no? Que es lo que pasa ahora mismo, que las personas tenemos un criterio propio y hemos
dejado un poco atrás la iglesia por eso, porque Sí. hemos visto que por ahí no iba el camino, que también la iglesia ha hecho cosas buenas. Yo aquí tenemos un padre, se llama el Padre Ángel, que tiene un comedor social y que, vamos, un monumento, ¿no? Y cinco de todas las cosas que hace por la gente, o sea que no es todo malo lo que de ahí sale. Bueno, me acuerdo que sí, o sea, que curiosamente, o sea, dentro de su propio, o sea, porque creo que sí, sí era de los más ancianos, pero creo que sí tenía como cierta autoridad dentro de ahí del monasterio, y que, o sea, pero es curioso que, o sea, porque y empiezan a morirse, ¿no? Ahí hay varios, o sea, pero y los que se mueren, tú puedes así como que deducir de que, porque pues de pronto sí hay como risitas y sí hay como, o sea, podías notar que había como cierta corrupción ya ahí y que, digamos, ese era como el esfuerzo de este hombre por luchar contra esa corrupción que estaba viendo ahí. O sea, que al final de cuentas, pues sí, lo único que pone de manifiesto es su propia como incompetencia, o sea, porque no era competente para poder hacer frente a lo que estaba sucediendo, así como en su propio, pues sí, en su inmediatez, pues. Ya no me acuerdo qué otra cosa iba a decir. Era justamente un poco por ahí de que, mm, de que al final de cuentas, sí, bueno, no, ahí voy a parar porque a ver si ahorita me acuerdo. Seguro Va, que va, sí. va. Gracias, Tony. Pablo. Esto de todas las formas de cristianismo son igualmente válidas o hay diferencias incompatibles entre ellas. ¿Dónde está el límite entre esa diversidad cristiana y la deformación del cristianismo? Yo diferenciaría tres palabras, ¿no? Como hace Raymond Panikkar. Cristianismo, cristiandad y cristianía, ¿no? Eh, Cristianismo es la ideología, es una teología determinada. Entonces, los testigos de Jehová, los, no sé, protestantes de metodistas, bautistas, anabaptistas, pentecostales, católicos, ortodoxos, de todo, cada uno tiene su cristianismo, su teología. Luego está la cristiandad, que eso ocurrió en la época medieval más que nada, que es cuando se instituyó ese cristianismo, en este caso sobre todo el católico, socialmente, como instituciones. Todo era cristiano, todo en la sociedad ahora no pasa eso. Entonces, pero luego está la cristianía, y podemos entender por cristianía ese mensaje de Jesús esencial. No si hay que vestirse así o asá, o si hay que tomar este sacramento o el otro, porque esas no son cosas que él instituyó. Él transmitió un mensaje y lo centró en amar al prójimo, amar a Dios y predicar esta buena nueva, la buena nueva. Él era el Hijo de Dios también, a su vez, el camino, la verdad, la vida. Cuando se centra en eso, yo creo que es cristianía. Y la marca de la cristianía es el amor. Cuando uno ve a una persona que realmente quiere al otro, respeta al otro desde sus limitaciones, ese es el cristiano. Luego, alguien puede cumplir todos los cristianismos que quiera y pelearse con el otro cristianismo hasta eliminarlo, como hicieron con los cátaros, por ejemplo. Sí, pero eso no, Jesús lo miraría. Jesús no era amigo del templo. El templo de Jerusalén, Jesús lo visitaba porque lo tenía que visitar como todos los judíos, pero él ese templo dice, tírenlo y yo lo reconstruyo en 3 días. Y a los fariseos y a los saduceos los miraba diciéndole raza de víboras y sepulcros blanqueados, como que eran hipócritas. De hecho les decía así. Entonces Jesús no es amigo de los cristianismos, ¿no? Ni de las cristiandades. Es amigo de la cristianía. Y quizá un buen musulmán es un gran cristiano en el sentido de cristianía, porque si ama al prójimo, es cristiano o practicante de esta cristianía, y así un ateo, por ejemplo. Mientras que un cristiano que va con su cristianismo y practica la cristiandad dentro de su institución y cumple con todo, si no tiene amor, como dice San Pablo, nada soy. Muy bien, Pablo. Buen aporte. Antonio. Y ya me acordé de que lo que decía. Me hizo acordar, Tere, respecto a la culpa. O sea, de que sí que de pronto esa parte de la, pues sí, del sentir culpa. O sea, como que es algo que, o sea, no estoy seguro si sea solamente por la
por la iglesia, o sea, por el cristianismo, o si también tiene que ver como con, no sé, como esas dinámicas de poder que vienen desde el feudalismo y cosas así que, bueno, que al final van de la mano, ¿no? Pero, pero hay otro aspecto que me hace acordar de esto y es que es esta también cuestión de la pobreza. O sea, de pronto es como si no puedes tener nada, o sea, está mal codiciar, está mal que quieras tener cosas, o sea, está mal que quieras, o sea, que si yo quiero comprarme un BMW, estoy siendo banal, estoy siendo, o sea, la verdad no me compré o sea, es un ejemplo, ¿no? Yo me compré mejor un Volvo, por ejemplo, pero no, o sea, no es como, no es el punto, pero... O sea, eso creo que a menos a mí me cuesta todavía mucho el poder ver más allá de eso. O sea, es que es como, o sea, de pronto para mí era de que, es que si todos fuéramos como más compartidos, pues no habría pobreza o no había, pero después, o sea, ahora me doy cuenta de que, y después de haber tenido como una posición en la que podía como traer bienestar a otras personas, o sea, que tenía, puse una empresa y contraté a bastantes personas y todas tenían un muy buen sueldo y solo les servía más para poder pagar mejor sus vicios y para poder estar peor. O sea, y era como, ok, entonces no es solamente esa parte material, o sea, también se requiere pues el adoctrinamiento, si es que eso se tiene que reducir porque de pronto, pues sí, o sea, hay como todo un debate respecto a cómo puedes ayudar a otros, cómo puedes, o sea, porque no puedes cuidarlos de sí mismos. Y pues me pasa esto todavía de que de pronto es como de que si se sintiera culpa de poder, pues sí, de aspirar a algo más, de querer cosas, de tener como cierta, o sea, pero es como una trampa, porque incluso, o sea, hoy en día se requiere tener bastante capital para poder tener un poquito de autonomía. O sea, ya requieres tener ahí en tu cuenta de banco y tener inversiones o bueno, o assets, cosas, activos, si no, o sea, o lo que sea, porque si no, o sea, ¿cómo vas a llegar a tu vejez? ¿Qué vas a hacer con tu vida tan solo ahora si no fuiste precavido con eso? Pero eso para mí era como, o sigue siendo como un poco contrario a este discurso como de, pues es como de humildad, tal vez, o de austeridad, esa es la palabra. O sea, no sé, hoy ya no se puede ser, o sea, o ser austero es como de que, bueno, en vez de comprarme el Volvo, pues me voy a comprar un carro más o menos, pero pues, o sea, tal vez esa no es, o sea, ¿cómo uno puede realmente prosperar? O sea, o la prosperidad está en contra del cristianismo. O sea, eso es algo que realmente sí es un debate interno que tengo actualmente. Ok. Bueno, igual, Pablo, ¿me permites nomás como ir acotándolo? Porque siento que estará bueno ir preguntándose esta, esta cosa del cristianismo actual, ¿no? ¿Qué se necesita? Entonces, con todo lo que nos han comentado que nos decías, Pablo, de la cristianía, de la cristiandad, de del cristianismo, ¿no? O sea, como todas esas fases, que unas son más conceptuales, una más social, una más interior. O sea, ¿cómo podemos llegar a tocar a Cristo, ¿no? O sea, o como decía Teresa, a Jesucristo. O sea, como en toda su plenitud. Eh, ¿Qué se necesita, no? O sea, una nueva comunidad, una nueva experiencia. eh, ¿Cuál es la medida, no? Para poder estar con él. ¿Pablo? Em, con respecto a qué tipo de cristianismo necesita hoy nuestra época, eh, habíamos dicho que el cristianismo es la teología, la estructuración, el intento de estructurar la cristianía. Es como si alguien dice, amaos los unos a los otros, y alguien empieza a escribir todo eso en forma más ordenada para que todos lo recordemos y eso se institucionaliza, cumple lo que dice aquí, porque si no... Entonces, ¿qué tipo de teología necesitamos? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de cristianismo? ¿Qué tipo de teología? Yo pienso que una teología que refleje lo mejor posible la cristianía. Y para mí la cristianía es encarnatoria. Jesús no hablaba de trascendentalismo, no hablaba de neguemos el mundo y vayámonos al mundo trascendental donde todo va a estar bien, o somos espíritu y no somos cuerpo, somos un espíritu adentro de un cuerpo, hay que liberarse de la materia.
yo creo que eso es un mensaje del platonismo y del orfismo dentro del cristianismo. Por lo tanto, el tipo de cristianismo que se necesita es un cristianismo que mire a los costados y que vea al prójimo, que lo atienda, pero que no lo atienda como una ONG o como la Cruz Roja, que eso está muy bien, pero así como decía Antonio, el comunismo, por ejemplo, de Marx, pensaba que con abastecer las necesidades básicas de un ser humano ya era feliz. Y después se descubrió que no alcanzaba. Un ser humano necesita miras más profundas. Y esa mira más profunda es un sentido de vida. Entonces tiene que ser una teología que nos invite a unirnos en comunidad, a respetarnos mutuamente, a dialogar con el otro, a amar al prójimo, incluir las debilidades del prójimo y que el prójimo incluya las nuestras, que nos aprendamos a perdonar y a caminar juntos hacia esas dos cosas, que son las dos que dijo Jesús, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Nada más. Muy bien, Pablo. Gracias. Antón. Lo que acaba de decir Pablo me hizo pensar en esto de que, o sea, cuando se dice ama al prójimo como a ti mismo, el problema es de que hoy en día se quiere como cuantificar, como a ver, vamos a poner una medida de cuánto me amas y déjame yo determinar cuánto te estoy amando y así para ver si realmente estamos a la par, porque ¿cómo vamos a saber si estoy amándote como me amo a mí mismo? O sea, tengo que medirlo y tengo que controlarlo y tengo, o sea, y creo que ese es el problema, o sea, que hoy en día, pues por no sé, por el positivismo científico, todo se tiene que cuantificar y controlar y demás. O sea, que, que eso es algo que para mí tiene que ver con el hecho de que la parte masculina hoy en día domine más que la femenina y que la parte femenina quede como, pues, rezagada. O sea, eso me parece que es injusto. Em, y, y pues sí, o sea, creo que sí es una, o sea, al menos para mí, que pues sí creo que se requiere más esa cristianía. O sea, creo que antes, y también, o sea, ahorita que dijiste, Víctor, esto de que necesitamos, ¿qué necesitamos de nuevo? Y me hizo pensar en esto de pues, ser nuevos en Cristo, pero en ese sentido justamente de lo que implica eso. O sea, esa comprensión profunda de lo que implica ser el kainos antropos. O sea, en esa comprensión desde la Suerte, etimología. está, tienes otro. Ahí está, ya la silencio. Ujú. Y, pero, o sea, creo que no es fácil, o sea, no es algo que sea fácil de lograr o no es algo o sea, la mayoría solamente quiere algo así como, dame una pastilla de Jesús. De hecho, por ahí hay una película que se llama The Congress que justamente se trata de que llegue un momento en el que tú puedes tomarte una pastilla para sentirte como Buda o para que tú seas Buda, o sea, los otros te perciben como Buda o sea, y creo que hoy en día eso es lo que pasa. O sea, como que todo se vuelve así de material o que solamente importa esa parte, pero sin entender lo que hay más allá de eso. Y, y pues, sí, eso es todo. No es que decir en particular lo del ser. Muy Ah, no, último, de que antes a mí, o sea, yo cuando entré a este grupo me parecía como de que, no, pues es que estos son puros fanáticos, o sea, es que ¿por qué? O sea, y es que, o sea, pero es porque uno no, o sea, pero aún así sí decía, bueno, pues hay algo aquí, o sea, porque pues he escuchado a Pablo hablar de otras cosas y no creo que, o sea, que esté como tan, digamos, enajenado en esto, en fin, no lo sé. Pero pues después me digo, o sea, oye, yo no me creería a mí mismo de yo estar usando esto de ser nuevo en Cristo. O sea, yo mismo, hay una parte de mí que dice como, no puede ser, ¿qué te han hecho? O sea, pero, o sea, es porque por fin comparto ese lenguaje y por fin, pues tiene, o sea, de pronto hay un símbolo, que el símbolo surge cuando se comparte. O sea, no puede haber un símbolo para mí mismo, pero pues no tiene esa misma trascendencia que poder tener este lenguaje en común y creo que el problema es cuando justamente se dice sin ser congruente. Creo que ese ha sido como el verdadero problema del cristianismo, que de pronto es pues de dientes para afuera nada más, cuando se habla de todas estas verdades,
y que no son verdades que se encarnan. Muy bien. Gracias, Tony. Ana. Bueno, yo creo que el cristianismo que necesita hoy la sociedad es el que ha necesitado siempre. Me ha gustado mucho la distinción que hacía Pablo de las tres. La última, no sé cómo se llama, cristianía, me parece que has dicho. Sí, Pues es que en eso es en lo que precisamente no nos han educado, en la cristianía. Lo que nos han educado, no nos lo han enseñado desde pequeños, nos han enseñado la teología de la Biblia y eso ha producido muchos rechazos, mucho distanciamiento, mucha falta de interés, porque a veces no hace falta tomar una postura de rechazo, es como que sientes que no y sientes que no te llama por el formato y es una pena. Yo creo que estamos en un momento que ojalá sea verdad lo de la nueva humanidad, que no va a llegar como cuando llega un montón de sol y entonces no hay ninguna nube. No, no, la nueva humanidad la tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros dentro de nosotros y dentro de nosotros ya igual podemos iluminar a alguien. ¿Cómo? Pues yo llego a la conclusión de que si alguien se ilumina va a tener que ser mirando a lo mejor lo que hago y que le inspire. ¿Por qué? Porque hay una frase de la Biblia que me gusta que dice Jesús, esa de el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para ver, que oiga. No nos engañemos, lo digo porque que yo en esto he padecido de buenismo y de, y de candidez importante. No, no nos engañemos, no nacemos ni con la misma sensibilidad, no nacemos, no nacemos con la misma altura ni con la misma predisposición genética de lo que sea. No, 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 no. Entonces, claro, pretender que esto se extienda hasta como la totalidad, la idea ideal de Teresa, que a mí me encantaría, yo no la saco de mi mente porque es importante. Las ideas que pone uno en la mente, yo no descarto que eso pueda llegar a ocurrir, pero hay gente que necesitará más tiempo y sobre todo para mí es educar la sensibilidad en el sentido de que acerque otra vez a lo trascendente. Yo, no a lo que a mí me han explicado, bueno, tuve un profesor de religión cuando tenía 16 años que ese sí nos acercaba más a lo trascendente y era sacerdote, más que a la Biblia. Era muy interesante. Pues eso, que hay que educar en ese aspecto. Las instituciones no parece que vayan por ahí y pues ¿qué podemos hacer? Yo siempre me oiréis hablar del microcosmos y el macrocosmos porque el microcosmos es la ficha del dominó que mueve otra y al final ¡zoom! No sé cuánto tiempo tardará la humanidad. Yo no descarto que al final hagamos todo el recorrido del dominó y caigan todas las fichas. ¿Y qué podemos hacer? Pues mantener pues la ilusión por vivir por la vida, porque para mí Dios es la vida. Es que no lo puedo explicar, no sé cómo expresarlo. O sea, el goce de estar vivo, de existir y conectar con algo, si es que yo no tengo capacidad de explicarlo, no la tengo, pero esa conexión con algo que sientes que a la vez eres tú, pero que es mucho más grande que tú, que es inaprehensible mental e incluso emocionalmente, pero que sientes que hay una conexión de verdad, eso es lo que a mí al menos me llena de goce de vivir. El goce de vivir que es que quiero contarlo porque es que yo no imagináis cómo disfruto cuando veo que un niño, suelen ser hasta 5 años, van agarrados del padre o la madre y van brincando de puro goce. O sea, ya no es que les sobra energía física, es que van brincando de goce. Tú, niño pequeño, le preguntas, ¿y por qué estás tan contento? Y dice, no sé, claro, porque no está pensando. O sea, está viviendo, experimentándolo todo, incluso cuando va agarrado la mano, que no le apetece, él está en su mundo, en su conexión, lo que sea. Somos como ser humano y como cuerpo que habita el ser humano, el cuerpo también es para mí una intriga, es una incógnita de
energéticamente qué capacidades tenemos para conectar unos más que otros. Bueno, me parece un tema fascinante, pero no es el tema de hoy. En definitiva, que yo creo que lo que mejor podemos hacer, estemos o no en la figura de Jesús, es vivir en el goce y el disfrute de vivir, porque eso es lo que realmente puede contagiar a otros, porque ellos dentro de sí lo tienen, pero lo tienen tapado, no lo ven, que les toque. Y bueno, así yo creo que podemos hacer una nueva humanidad. Muy bien, Ana. Muchas gracias. Y como decimos aquí, gozo y paz. Pablo. Por retomar esta pregunta, que supongo que ya estamos terminando también, pone ¿qué necesitamos más? Más doctrina, más comunidad, más experiencia espiritual, más justicia, más belleza, más oración o más encarnación cotidiana. Yo pienso que en esa estructuración de la cristianía, es decir, la cristianía es como la meta a la cual todos queremos llegar, ese estado de armonía y comunión con el prójimo también y con Dios. A veces necesitamos más doctrina, a veces necesitamos más estructura, más explicación, a veces necesitamos más compañía de los demás, más comunidad, a veces necesitamos más experiencias porque nos estamos yendo a la teoría nada más, otras veces necesitamos más justicia, más equilibrio, más ajuste, otras veces más belleza porque nuestra religión se volvió fea, se volvió religión de cara de chupar limón. A veces necesitamos más oración porque nos hemos olvidado de hablar con Dios, otras veces y de sentir las emociones que eso despierta, y otras veces encarnarlo más. Entonces, yo lo veo todo esto no como un solo cristianismo, una teología que sea solo, no sé, experiencia espiritual, solo, sino más que nada como la ropa que uno se pone según el clima que hace, ¿no? Y según el estado de ánimo también, o el perfume que uno se ponga según para qué y cómo se siente. Como cuando un filósofo u otro te viene al rescate o un pasaje bíblico u otro. Por eso considero que la Biblia de por sí, muchos piensan que la parte mítica que tiene la Biblia, las historias, son como de un estadio de parvulario, de niños, ¿no? Y que después hay que dejarlo atrás. Cuando uno avanza espiritualmente, esas son cosas para los iniciantes. Yo creo que es al revés, que necesitamos todo el tiempo esa tradición que a veces contiene cualquiera de estos elementos, ¿no? Nos invita a más comunidad porque ese pasaje bíblico nos recuerda eso. Así que creo que no deberíamos cerrarlo. Por eso hay carismas, están, no sé, los benedictinos, los cartujos dentro de la Iglesia Católica y de la protestante, como decíamos, pentecostales, metodistas, ¿no? Diferentes, ¿no? Cátaros. Eh, Cada uno de ellos va a tener un aspecto distinto según necesitemos, pero siempre sin olvidarnos que el propósito es la cristianía. Excelente, Pablo. Pues bueno, creo que hemos concluido esta sesión y el debate, que yo creo que fue muy fructífero para todos. Yo me quedé con buenas impresiones, buenos comentarios y dudas también para poder encarnar el cristianismo que compartimos todos, ¿no? Y que queremos llegar a hacer. Voy a dejar de compartir para ver a todos. Y bueno, solo quería eh, pues agradecer a todos los que participaron, a todos los que están, a Pablo por ofrecer el espacio y esperarlos para la siguiente. Bueno, y a ti, Víctor, por hacer el trabajo, pese a que hoy estabas mal de la garganta, que hiciste ahí el esfuerzo. Quizás no tenías tantas fuerzas o ganas y ahí estuviste. Así que muchas gracias a ti sobre todo. Y a cada uno de los presentes, obviamente. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, y a todos y a todas. Un besito. Adiós, hasta la vista. Mañana comenzamos hago el anuncio ahí, el nuevo sínodo, que es la continuación de Romanos. Vamos a ir desde el capítulo 6, 7, 8, 12, ¿no? Son 4 capítulos que vamos a trabajar en este sínodo. Así que tanto para cualquiera de los presentes que no haya participado y quiera participar, o si conocen a alguien que le pueda interesar, que simplemente se ponga en contacto para informarse y le contamos. Así que ahora sí. Muy bien. Paz y paz para todos. Gracias. Muchas gracias Entonces, paz a para todos. todos. Gracias a todos. Gracias.